viaje, que estés con ella en todo momento, que tú, Señor, sigas haciéndola crecer en ti, Señor. También queremos pedir por la ofrenda que hemos recibido para que se multiplique, Señor, en esos ministerios con los que estamos comprometidos. Poner también en tus manos, Señor, a los profesores, a los alumnos de nuestra escuela dominical, Padre, pedirte que tú estés con ellos, que los enseñes, Señor, en su corazón, sus corazones, Padre, a aprender de ti, Señor, que anhelen estar contigo, pasar tiempo contigo, Señor, y que aprendan todo lo que los profesores se preparan en la semana para ellos, Padre. Y también, Señor, que tú abras nuestros corazones también, Señor, y nuestros oídos a este tiempo, Padre, para aprender, Señor, de lo que tú traes en el día de hoy para nosotros y seguir creciendo en ti, Señor. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues dejamos que los pequeños suban. Muy bien. Bueno. Hermanos, pues vamos a comenzar. Y es que, pensando en esta semana, nunca en toda la historia de la humanidad pues se han compartido tantos pensamientos a tanta gente en el mismo tiempo. Las redes sociales han conseguido que podamos dar nuestra opinión y que ésta llegue a más gente que nunca. Y por desgracia solemos dar las opiniones negativas. Muchas de nuestras opiniones que damos en estas redes sociales no son buenas. Damos más las negativas que las positivas. Concretamente, según algunos estudios, el 60%, casi un 60% de nuestras opiniones son negativas. No hay artículo que leamos en estos periódicos, en los diarios digitales, que no esté salpicado de lectores a favor o en contra de lo que está diciendo el articulista. Y no solo eso, sino que unos a otros pues también es muy sano que van insultándose, ¿no?, porque no están de acuerdo. No se conocen, pero da igual, se insultan y se dañan gratuitamente porque nuestras palabras, hermanos, tienen un gran poder y consiguen herir a los demás de peor manera que cualquier arma. Quisiera que me acompañarais a Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3:5. Dice la palabra: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a seguir, hermanos, con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vemos, pues, la maravilla, ¿no?, de cómo el apóstol Pablo
pasaba de hablarnos de esas realidades eternas, para dejar claro cuál era la enseñanza, a cómo debíamos vivir. Pasaba de esas realidades eternas a lo terrenal, a cómo teníamos que vivir. En los versículos anteriores, los que hemos leído, ya en otra ocasión pues hablábamos de esos problemas de ego, poniendo especial énfasis en esos pecados sexuales. Y ahora va a basar esta enseñanza pues, en otros pecados que también nos son muy familiares, que son los pecados de la lengua. Tenemos una parte de la carta de Santiago que nos advierte muy bien también de esto. Y al revés que con los pecados anteriores, que ya vimos en otra ocasión, que iba de lo externo a lo interno, en esta ocasión va a comenzar por lo interno. Va a comenzar por las actitudes, por los pensamientos y por los malos deseos que anidan en nuestro corazón, para seguir después con la manifestación de esto, con lo externo, con el resultado, ese resultado que expresamos por la boca, por medio de nuestras palabras. Y al igual que esos pecados anteriores que vimos en esos versículos, en el versículo 5 principalmente, que eran de índole sexual, pues se debían a esa avaricia ególatra, pues estos pecados de la lengua también van a comenzar con actitudes internas. Pablo habla de varias de ellas en estos versículos. Y empieza por la ira. La ira en sí, pues no tiene por qué ser un pecado. De hecho, nuestro Dios se revela también como un Dios de ira. Lo hemos leído. Por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Un Dios de ira. Y además Pablo también nos exhorta a irarnos, pero sin pecar. Y la realidad es que la ira tendría que ser algo normal en nuestra vida. Debería ser normal indignarnos ante los atropellos y los abusos que vemos continuamente alrededor. Y más aún también cuando vemos que se burlan de todo lo sagrado, de nuestro Dios. También tendríamos que sentir ira ante la mentira, ante la crueldad, todo lo que vemos. Pero desgraciadamente, hermanos, pocas veces nos airamos por estos motivos. Normalmente nuestra ira, como seres caídos que somos, pues se centran en lo nuestro, en nuestro propio ego. Se centran en las afrentas que están dañando nuestro orgullo, no en lo que deberíamos airarnos de verdad. Y evidentemente, pues Pablo se refiere a esto último, a este tipo de ira. La ira que nace de nuestro corazón perverso. Un corazón que ha sido distorsionado por nuestro egoísmo y que tiene su raíz la ira en la amargura y en el resentimiento. Después de la ira, habla el apóstol también del enojo, que puede parecerse, ¿no?, mucho a la ira. Parece que pueden ser sinónimos. Quizá la ira pues sea la consecuencia directa y visible del enojo que tenemos. Un enojo que también se manifiesta en nuestra vida de diversas formas. El mal humor, antipatía o estallidos incluso de rabia, ¿no?, violentos. También nombra el apóstol, dentro de esos pecados interiores, cita el apóstol la malicia. La malicia, al contrario que la ira, no es tan evidente, ¿no? Es una conducta quizá más reflexiva pero no menos diabólica. Es una intención de hacer mal a otras personas por venganza, por envidia o por odio. El malicioso no estalla, como el iracundo. Se lame sus heridas y mantiene la ira para convertirla posteriormente en crueldad y también en ansia de dañar al otro. El malicioso pues se lamenta cuando ve la prosperidad del otro y celebra cuando éste fracasa. En general, le produce placer ver sufrir a los demás. Y este pecado, como los anteriores, también está dentro de nosotros.
Todos, hermanos, todos somos sádicos. En mayor o menor medida somos todos sádicos. Antiguamente, en la antigüedad, en el tiempo de los romanos, pues la gente iba a la arena, ¿no?, a ver a esos gladiadores, que nos lo imaginamos fuertes, fornidos, entrenados para luchar. Ellos iban a verlos, cómo luchaban, pero no iban para admirar esa valentía, ¿no?, ni tampoco las técnicas de lucha que pudieran tener o que pudieran estudiar. Iban a ver cómo se herían, cómo se mataban unos a otros. Y hoy día, bueno, no somos tan salvajes, ¿no? Generalmente no somos salvajes, no vamos a la arena, vamos al cine mejor. O vamos bueno, algunos van a los toros, ¿no?, que también hay cierta dosis de crueldad. Pero hoy no, hoy somos más civilizados. Hoy no necesitamos eso. Sin embargo, cuando vemos las series y las películas, las que más éxito tienen son las violentas, las terroríficas. Y en las noticias, a lo mejor estamos comiendo, vemos 10 noticias, pero cuando alguien mata a otro, le hace daño, ya es cuando sacamos la oreja a ver qué es lo que está pasando. Las que más nos llaman la atención son las luctuosas. Esas son las que más llaman nuestra atención. Miles de años después, fingimos que somos compasivos, pero seguimos siendo morbosos. Nos gusta estas cosas. Y así el apóstol, pues una vez consideradas estas actitudes internas, pues nos exhorta acerca de lo externo, del resultado que tiene lo que llevamos dentro de nuestros corazones. Y así, pues nos dice, primero, que desechemos la blasfemia. Actualmente, cuando escuchamos esta palabra, blasfemia, pues pensamos en todas esas... son injurias, ¿no? Es una palabra griega. Y pensamos en injurias que se hacen contra las cosas sagradas, ¿no?, o contra Dios mismo. Pero el sentido de esta palabra griega era bastante más amplio. En concreto, en este versículo se está refiriendo a cualquier lenguaje dirigido, ofensivo, por supuesto, dirigido a otros seres humanos. Son esas palabras que usamos nosotros para vengarnos de los que nos han hecho mal, o de los cuales tenemos envidia, o que nos han hecho mal o tenemos envidia de ellos, y usamos estas blasfemias, ¿no?, para dirigirnos o para referirnos más bien a ellos. No podemos agredirles, ¿no? Si les agredimos terminaríamos en comisaría, tendríamos un problema. Pero como no podemos hacer eso, pues usamos palabras abusivas, cotilleos, chismes. ¿Para qué? Pues para acabar con la reputación del otro o para hacerles daño. Y en estos tiempos de redes sociales, que nuestra opinión, como hemos empezado diciendo, llega a todos sitios, los pequeños, por ejemplo, tienen un problema con esto. A veces se causan daños irreparables a la reputación de personas cuando no hay ningún motivo para ello. También el apóstol, después de esta blasfemia, nos advierte también contra el uso de palabras deshonestas. Las palabras deshonestas nosotros las llamamos palabrotas, ¿no? Las palabrotas. Mi abuela decía picardía, que es una palabra muy bonita también. Las palabrotas, las picardías. Y en muchas ocasiones así es como manifestamos la ira, ¿no? Una ristra de tacos y nos quedamos tranquilos. Y esto, como dice Pablo, también tiene que ser quitado de nuestras vidas, tiene que ser desechado, tiene que quedar fuera. Estos tacos, estas palabras deshonestas abarcan muchas cosas, desde el insulto más grosero que podamos hacerle a otro, pues al chiste, ¿no?, de mal gusto, chistes que se cuentan acerca de cosas que no convienen. Entonces, así es como el hombre, ¿no?, pues pretende mostrar su hombría o su chulería, diciendo estas palabras que no convienen. Pero en realidad, todo esto lo que pone de manifiesto es que tenemos un corazón depravado y somos inmaduros todavía en el Señor. Dice un comentarista que aunque las palabras decentes no demuestran necesariamente que el corazón es puro,
Las palabras indecentes demuestran ciertamente que es impuro. Y acaba el apóstol con otra, en esta lista, pues con otra costumbre, ¿no?, que solemos tener, que es la de mentir, ¿no? Y nos dice: no mintáis los unos a los otros, no mintáis. Y hermanos, con seguridad es de lo peor que podemos hacer a nuestros hermanos. Tenemos que recordar que somos un mismo cuerpo, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y ese es el problema. La mentira es un pecado muy sutil, que entra en nuestras vidas y que puede llegar a engañarnos a nosotros mismos. Sin darnos cuenta podemos seguir una mentira, incluso convencernos de que es verdad. Dice también en el tema, sobre todo político, ¿no?, que por mucho que digamos una mentira no quiere decir que sea verdad. Pues eso es lo que puede pasar en nuestra vida, que de tanto mentir sobre una cosa podemos llegar a la conclusión de que es cierto lo que estamos diciendo. Y es increíblemente fácil que caigamos en la mentira. Vivimos en un mundo de engaño constante. Todo el mundo engaña. Podemos quitarle importancia a esos pecados, precisamente porque es algo tan general que no solemos darnos cuenta. Ni de lo que nos dicen, ni muchas veces de lo que nosotros mismos decimos. La mentira nos resulta muy normal en ciertas situaciones en nuestra vida. Desde la más simple, ¿no? Qué bien te veo. Bueno, muchas veces no es verdad, ¿no? O me alegra verte. Cada día estás más guapo, cada día estás más guapa, ¿no? ¿Cuántas veces decimos eso y sinceramente no lo pensamos? Es una forma de hablar. Tenemos que vernos, ¿no?, cuando vemos con alguien. Oh, qué alegría de verte, tenemos que volver a vernos. Sí, claro, ya nos veremos ya. Pero hermanos, tenemos que tener nosotros claro una cosa. Nuestro Señor espera que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, como dice Mateo. ¿Quién es el padre de las mentiras? Nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el padre de mentiras, es mentiroso desde el principio. ¿Ven? Sin embargo, nuestro Dios no, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es veraz. ¿Y su espíritu cómo es? Espíritu de verdad. Vemos a lo largo de toda la Escritura que nuestro Dios aborrece la mentira. Podemos ver, Proverbios 6 nos dice: versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 2 ocasiones nos lo dice: la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Nuestro Dios aborrece la mentira. Y una vez que el apóstol ha puesto de manifiesto todas estas cosas que tenemos, ¿no?, que tanto que están en nuestro corazón como manifestamos exteriormente, estas actitudes, pues no debemos perder el mensaje principal que el apóstol tiene para nosotros. Pablo nos está llamando en estos versículos a la rectificación y al arrepentimiento. Nuestros labios tienen que ser purificados y consagrados a nuestro Dios. No podemos estar, como en esta mañana, en un momento, alabando a nuestro Dios con nuestra boca y salir por esas puertas y al momento maldecir a nuestro prójimo con la misma boca con la que hemos alabado a nuestro Dios. Y por supuesto tenemos que echar para afuera, desechar totalmente la mentira en nuestra vida, para no dar lugar a que el diablo esté en ella. En consecuencia, pues tenemos que ir dejando atrás estas manifestaciones. Y cuando hacemos esto, el resultado es que vamos transformándonos del viejo al nuevo hombre, como está enseñándonos el apóstol.
Tenemos que vivir una vida que tiene que ir creciendo y desarrollándose constantemente. Y esta es la enseñanza principal que el apóstol está mandando en esta carta, en esta porción. Como hemos leído anteriormente en Colosenses, nosotros ya estamos completos en nuestro Señor. Ya estamos completos en Cristo. Pero esto no quiere decir que no tengamos que seguir creciendo y seguir madurando hasta alcanzar la plena madurez. Si tomamos el ejemplo de los bebés, de un bebé, pues el bebé, desde el momento que nace, ya nace completo. Tiene sus manitas, tiene sus piernecitas, lo tiene todo. Está completo, pero no ha crecido, no ha madurado para llegar a ser lo que en un futuro tiene que llegar a ser. Tiene un potencial, está completo y tiene el potencial, pero lo que le falta es el crecimiento. Y así, en el versículo 10, pues Pablo describe el proceso de renovación del creyente. Revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Habla de esa renovación que tenemos que tener en el espíritu. Una renovación que es continua. El nuevo hombre se va renovando, no se estanca, es continua, diaria, día a día, una renovación guiada por el Espíritu Santo que está en nuestro interior. Nuestra fe tiene que crecer, tiene que robustecerse. Y tenemos nosotros mismos que esforzarnos en eso, tenemos que esforzarnos en crecer y abundar en el amor unos para otros, como hemos escuchado en la oración de Alfredo. Crecer en amor unos con otros y para con todos. También nos habla de otra renovación, una renovación de la mente hacia el conocimiento pleno. Hermanos, para parecernos a Cristo, en primer lugar, tenemos que tener la mente de Cristo. Ahí es donde está empezando nuestra verdadera renovación, cuando vemos las cosas como nuestro Señor las está viendo. Y si pensamos acerca de estos versículos, podemos preguntarnos por qué Pablo, ¿no?, viene ahora a decir este tipo de cosas, esta renovación, hasta qué motivo tiene Pablo para decir que tenemos que renovarnos en la mente. Pues posiblemente, como hemos visto a lo largo de todos estos versículos anteriores, pues el versículo posiblemente estaba motivado por esos conocimientos esotéricos que veíamos de esos falsos maestros, unos conocimientos que estos falsos maestros estaban intentando inculcar a estos hermanos de Colosas, mintiéndoles acerca de ellos, diciéndoles que le iba a conducir a una vida santa. Además, estos conocimientos eran graduales. A medida que uno iba conociendo más, pues más perfección iba teniendo. Y esto era falso, como hemos visto anteriormente. Estos conocimientos no iban a conducir nunca a ninguna vida santa. Eran confusas ideas que tenían un objetivo: acumular esos conocimientos, esas ideas, esos conceptos, pero no los conceptos bíblicos. Ese era el problema, eran falsas enseñanzas. Nuestra idea tiene que ser crecer en los conocimientos bíblicos, como decía el apóstol. Y crecer en esto no es crecer en el conocimiento simplemente, sino crecer por medio de ello en el entendimiento, entender esta vida que tenemos, que va a conducir a sabiduría y a su vez va a ir transformando nuestro carácter poco a poco. Y precisamente ese es el tercer punto de esa renovación a la que se refiere el apóstol, una renovación del carácter. ¿A qué carácter? Pues conforme, como leemos, conforme a la imagen del que lo creó. La madurez
a la que el apóstol está apelando, pues no consiste en tener la mente de Cristo, como hemos dicho, por mero conocimiento, conocer cosas, amontonar enseñanza o sabiduría. El objetivo de todo esto, final, tiene que ser vivir como Cristo, ver cómo vivía Cristo e imitarle. Ese es verdaderamente el objetivo, no acumular. El conocimiento verdadero va a terminar conformando nuestro carácter. Y hermanos, una vez viendo lo que el apóstol quiere para nosotros, tenemos que preguntarnos ¿para qué, no? ¿Cuál es la meta de ese conocimiento? Y nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo, conformarnos a la imagen del Hijo, nuestro modelo. Nosotros fuimos creados desde el principio a imagen de Dios, pero el pecado, como sabemos bien, deformó esta imagen. Pero la voluntad de nuestro Padre, por medio de Cristo, es que el hombre vuelva a alcanzar la plena semejanza con el Creador, que volvamos al origen, a cómo éramos, que éramos imagen de Dios. Y esta renovación, como nos dice al final de esta parte que hemos leído, no es solo para elegidos. Estos falsos maestros enseñaban eso, que la salvación final era solo para los elegidos, para los que ellos habían pensado o habían hecho esta serie de enseñanzas para que llegaran a un punto en el que ya ellos mismos pensaban que eran salvos. No, no es así. No excluye a nadie. Lo leemos en el versículo 11. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Cristo es el todo y en todos. Y estamos en un mundo cada vez más parece que quiere ser bueno, un mundo que tiene un discurso en el que todos somos muy buenos, todos somos iguales. Y hay muchos manifiestos por eso, ¿no? Todo el mundo se indigna ahí fuera por muchas tonterías, porque realmente no piensan ni lo que están diciendo. Hay muchos manifiestos por esa igualdad que tanto se preconiza allí fuera. Y en el fondo somos hipócritas. En la práctica, en la teoría, todo el mundo, a todos los que escuchamos en la televisión, son todos maravillosos. Todos hablan de lo bueno que somos, de lo bueno que tenemos que llegar a ser. Pero solo rascando un poco nos damos cuenta que es todo palabrería. La práctica es que no tenemos nada que ver con lo que preconizamos. Y sin embargo aquí, en este versículo, en estos versículos que hemos leído, pues leemos o vemos uno de los más poderosos alegatos bíblicos en favor de la verdadera igualdad de todos los hombres. En Cristo, el ser humano más humilde se reviste de la misma dignidad que el más poderoso. Pablo, de un plumazo, pone fin a toda intolerancia racial, a todo chauvinismo y orgullo social, porque nos dice que ante los ojos de Dios absolutamente todos los hombres son importantes, todos. ¿Y esto quiere decir que todos los hombres somos iguales? Cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres, por supuesto. ¿Todo el ser humano, todos los seres humanos somos iguales? Pues no somos iguales, ¿no? No quiere decir que no haya distinción entre nosotros. Para empezar, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos ministerios, no todos tenemos la misma formación.
ni las mismas oportunidades, ni los mismos talentos, ni la misma sensibilidad. Somos diferentes. Pero, hermano, esto no es obstáculo para que el proceso de renovación que el apóstol describe se lleve a cabo. Porque esto es patrimonio de todos, absolutamente todos los creyentes en Cristo, con total independencia de cualquier consideración de raza, cualquier consideración de sexo o de condición social. Y este proceso va a tener etapas comunes en todos los creyentes. En primer lugar, lo más importante, todos, absolutamente todos, hemos pecado. Todos hemos pecado. Y si no es por la gracia salvadora de nuestro Dios, todos vamos al hoyo, vamos a la perdición eterna. El juicio divino está sobre la cabeza de todo ser humano, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea analfabeto, catedrático, jefe, empresario, empleado, sobre todos está ese juicio, porque todos, absolutamente todos, nos hemos rebelado contra nuestro Creador. En segundo lugar, esta la parte mala, ¿no? Nos hemos puesto un poco tristes, ¿no?, al escuchar que todos somos pecadores, malos, y hemos desobedecido y nos hemos rebelado. Pero ahora viene lo bueno. Todos los que creemos en Cristo, todos hemos sido justificados. Todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. No hay distinción. Y además está al alcance de todos los seres humanos. También todos los creyentes estamos en el camino de la santificación. El Espíritu Santo está operando en todos, no hay distinción. Nos va cambiando, y nos va cambiando, como dice 2 Corintios, de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Y todos, absolutamente todos los creyentes, tenemos una misma esperanza de cara al futuro. Los galardones pues variarán según nuestra fidelidad, pero la esperanza reservada en los cielos es común a todos los seres humanos que creen en Cristo Jesús como su Salvador. ¿Y por qué el apóstol Pablo, al igual que nos hemos preguntado antes por qué hablaba de todas estas cosas, también podemos preguntarnos por qué el apóstol Pablo ahora viene a distinguir esto, ¿no?, a avisarnos sobre esto? Pues quizá sería por el componente, ¿no?, el fuerte componente judío que tenía esa iglesia de Colosas. Algunos de estos hermanos creyentes pues también podían estar mirando a los gentiles como inferiores, porque ellos sabían más de las Escrituras. Y eso nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Podemos llevar muchos años en la iglesia y cuando entre una persona que es recién convertida pensar que estamos por encima de ellos, ¿no? Y la realidad es que no es así. También podemos pensar en ese ambiente en el que vivían estos hermanos de Colosas, esa enseñanza esotérica de las que hemos hablado, ¿no?, que ponían por encima a unos por encima de otros. Esos iniciados, en teoría, estaban por encima de los que todavía no habían sido enseñados en esas prácticas. Incluso también podemos pensar en que en ese imperio romano, en esa misma iglesia, podía haber esclavos y podía haber libres. Por eso el apóstol quizá está haciendo estas distinciones. Distinción que no hay, como dice el apóstol. No hay distinción que se pueda hacer porque ante Dios, como hemos dicho, todos son iguales y tanto para lo que era considerado lo más alto de la sociedad como lo más bajo, para todos el Evangelio es el único camino a Dios y la gracia de Dios abarca y abarcaba a todos. Hemos visto, terminando ya con este versículo 11, que Dios no nos acepta ni por nuestros méritos, no nos acepta ni por nuestra raza, ni por nuestra posición, ni por nuestros estudios,
Todos esos requisitos no son importantes para Dios. Entonces, ¿cuál es el motivo, no?, por el cual nuestro Dios nos acepta o nos excluye? La respuesta es una palabra: Cristo. Cristo. Por Él participamos en la nueva humanidad. Sin Él somos excluidos de ella. Cristo es ese factor determinante de nuestra regeneración, porque nadie viene a Dios si no es por medio de Él. Somos completos, totalmente completos en Él. No necesitamos nada más, ninguna enseñanza, no necesitamos curso, no necesitamos nada. Somos completos en Cristo. Él es nuestra vida. Nos podemos gloriar con Él, porque estamos ya sentados con Él. Por medio de su Espíritu Santo, no solo nosotros estamos en Él, sino que además Él está en nosotros también. Ya no hay barreras que nos separen, porque somos una nueva sociedad en Cristo, una sociedad que se debería caracterizar por el amor y por la paz entre nosotros. Y es una alegría, esto es una alegría. Tenemos que darle gloria a nuestro Dios por medio de Cristo, porque por medio de su palabra, aprendiendo de ella, vamos siendo día tras día, como hemos leído, regenerados. Su Espíritu Santo mora en nosotros y nos está perfeccionando día a día. Y un día seremos perfectos cuando estemos ya con Él, en su gloria. Por eso tenemos que darle la gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final, gracias a Emilio por su palabra, que creo que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Y terminando y resumiendo o volviendo un poco a los 3 puntos que dije esta mañana cuando él se ha referido ahora a Cristo. Esta mañana decíamos de 3 afirmaciones en el Nuevo Testamento. El que busca, halla, ¿no? Y Cristo está a la puerta y Cristo está buscando. El que busca, halla, ¿no? Y también hablábamos esta mañana sobre que en Él vivimos y nos movemos y somos. Y también hablábamos que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si alguien está buscando, que sepa que también está siendo buscado, ¿no? Y por alguien que desea tener ese encuentro y que puede regenerar su vida y que puede darle salvación y vida eterna con Él. Pues tengamos una oración. Señor y Padre, gracias en esta mañana por haber podido estar reunidos, Señor, por poder alabarte, por poder recordar el hecho, Señor, de tu gracia, de ocupar nuestro lugar, Señor, y te alabamos por ello. Te pedimos que nos limpies, Señor, y que hagas que nuestras vidas, Señor, te representen, Señor, que demos luz a este mundo, Señor, que anda en oscuridad. Seamos un faro, Señor, donde el mundo pueda encontrar, Señor, esa libertad que tú proclamas. Te pido especialmente por esta semana, por las reuniones que van a haber de oración, que pongas en el corazón de los hermanos la asistencia, también pongas en el corazón de los que van a dar la palabra, buena palabra para cada uno de nosotros, Señor, y que sea una semana donde también podamos estar en oración unida. Guárdanos también en el regreso a nuestras casas. Gracias por todo, en tu nombre, amén.